Bueno, entonces vamos a dar inicio. Sean todos bienvenidos. Yo soy María Paz Neira, soy fonoaudióloga de Humana Consultores y hoy vamos a estar hablando sobre la deglución, los consejos y técnicas para la alimentación segura, sobre todo orientado en personas o en adultos mayores. Entonces, para comenzar, vamos a trazar la línea de contenidos que vamos a abordar, de las que vamos a hablar el día de hoy. Primeramente, vamos a realizar las bases con las definiciones y la información inicial para abordar el tema. Posteriormente, vamos a hablar de los factores de riesgo que nos pueden conllevar a una disfagia y las complicaciones y las causas de la misma y si ésta se mantiene en el tiempo o se produce de forma reiterada. Y los ejercicios y las recomendaciones para finalizar para los mismos afectados de la disfagia como para sus cuidadores. Entonces vamos a empezar hablando un poco de las definiciones y contenidos, que era lo primero a abordar. Como primer concepto tenemos esta idea de la disfagia y como definición de la disfagia tenemos que es una dificultad para tragar los alimentos o los líquidos que va desde una leve dificultad hasta el bloqueo completo y doloroso que se puede presentar al momento de alimentarnos. Es el proceso en sí de tragar. Y desde ahí deriva este otro concepto que es la presbifagia, que es la disfagia que es ocasionada por una edad avanzada o por el desgaste muscular natural de la edad. Entonces tenemos la presbifagia en personas o en adultos mayores y la disfagia en todo el ciclo vital, que es una dificultad para tragar y para alimentarse. La disfagia es una alteración en la deglución y la deglución como tal es un proceso complejo por el cual las sustancias como alimentos o salivas o secreciones se trasladan desde la boca hasta el estómago, sin obstruir las vías respiratorias. La deglución tiene varias etapas, donde la primera es la preparatoria oral, la cual se produce en la preparación del bolo alimenticio. Este incluye la masticación, la salivación y la segunda viene siendo la etapa oral, donde se produce la eyección del alimento a la faringe. En estas dos etapas, la preparatoria oral y la oral, es una etapa son dos etapas que son netamente voluntarias. Se utiliza musculatura que uno va controlando. Dentro de lo que viene ahora, que es la etapa faríngea y la etapa esofágica, ya se producen más movimientos que son involuntarios. En la etapa faríngea, la función es la protección de las vías respiratorias y el transporte del bolo hacia el esófago. Y desde ahí pasamos a la etapa esofágica, que es el transporte del bolo al estómago. Entonces, las dos primeras etapas están constituidas de musculatura que es voluntaria y desde la faringe a la esofágica es todo movimientos involuntarios. Además, la deglución tiene como importancia que cumpla con tres factores: el ser una deglución eficaz, segura y también placentera, es decir, que el proceso de comer se produzca de forma eficaz. ¿A qué nos referimos con esto? A que se logren absorber todos los nutrientes y la hidratación necesaria para nuestro cuerpo, que sea de forma segura, y esto incluye directamente en la etapa faríngea, donde se realiza la protección de las vías respiratorias, por lo cual debe ser seguro, sin riesgo de atoramiento, de atragantamiento. Y el tercer punto es que debe ser placentera, que uno debe disfrutar lo que está consumiendo, lo que está comiendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a padecer disfagia? Bueno, dentro de lo que comentábamos un poco al principio, sobre todo en la presbifagia, el factor más común y más numeroso es el tema de la edad, que se produce un desgaste natural de la musculatura y esto nos va a provocar la presbifagia, lo cual nos va a provocar un enlentecimiento del reflejo deglutorio y una debilitación de la musculatura, que en todas las etapas voluntarias de la deglución nos va a producir más lentitud y a veces una deficiencia en el cierre de las vías respiratorias, por lo cual se ven afectadas varias etapas de la deglución. Otro factor súper importante y súper común es el factor estructural, que con esto nos referimos a, por ejemplo, pérdidas de piezas dentarias, la poca comodidad con alguna placa dental o prótesis dentales, y el mismo desgaste de la mucosa que se produce también por la edad, pero también se puede producir por irritantes laringeos, por un exceso de inflamación, por ejemplo, de la zona que se puede haber desgastada. Otro punto importante es el tema de las cirugías y en esto también se incluye sobre todo el tema de la intubación. Cuando un paciente
pasa mucho tiempo intubado o cuando se produce una intubación de forma muy brusca, también puede pasar a llevar ciertos nervios, puede pasar a llevar musculatura. Y el tema del tiempo que uno pasa intubado también es importante porque si pasa mucho tiempo intubado, esa musculatura que rodea todo el tema de la deglución se comienza a atrofiar. Entonces también nos va a traer ahí dificultades y un proceso de rehabilitación en torno a la musculatura. Como cuarto punto tenemos las enfermedades generales que pueden ser, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, que nos va a ir produciendo un desgaste degenerativo en varios aspectos de la musculatura y del cerebro, y entre ellos se suele afectar a los nervios y a la musculatura asociada a la deglución. Además, las enfermedades musculares o neuromusculares, que como consecuencia se ven afectadas también. Recordemos que el proceso de la deglución es un proceso muscular mayormente, que también se va afectada el tema neurológico o de los nervios que se puedan ver afectados. Entonces, todo lo que nos afecta un poco en ese sentido se va a ver reflejado en la deglución. Las complicaciones más comunes que van a afectar a la deglución van por diversos niveles de gravedad. Los primeros que se presentan pueden ser pérdida de peso, la desnutrición o la deshidratación. Esto debido a que cuando uno tiene varias dificultades para comer, uno cae en evitar hacerlo o pasar a comer ciertos alimentos. Y por ejemplo, si uno comienza a consumir más alimentos tipo papilla o tipo compota de ese estilo, son alimentos que son mucho menos nutritivos, por lo tanto requieren mayor cantidad para suplir estos niveles nutritivos. Por lo cual nos lleva a una desnutrición, a una deshidratación y también a pérdida de peso, que suelen ser los síntomas que mejor se aprecian en primera instancia. Y esto también nos conlleva una afectación en la socialización, que también nos lleva a una reducción en la calidad de vida, porque vivimos en un entorno en el que todas las reuniones sociales o todos los encuentros de tipo social son en torno a la comida. Entonces, muchas veces si requiero, por ejemplo, de espesantes en mis líquidos, a los usuarios les pasa que les da vergüenza hacerlo en un lugar público, no quieren ya comer con la familia por las complicaciones que esto trae. Entonces, el entorno social se ve bien afectado, lo cual también nos va a complicar, que también nos está afectando en que la alimentación sea un proceso placentero. Eso ya no está siendo placentero, ya no está siendo nutritivo y está provocando una pérdida de peso. Entonces, suelen ser parte de las complicaciones iniciales de la disfagia, pero con esto también conllevan otro tipo de complicaciones que son un poco más graves, porque se puede producir, por ejemplo, una neumonía por aspiración cuando la deglución no está haciendo de forma segura, cuando no estamos realizando un buen cierre o protección de las vías aéreas. Es muy probable que parte de nuestros alimentos lleguen a nuestros pulmones y esto nos cause más enfermedades respiratorias, entre ellas la neumonía por aspiración o ser una persona muy reactiva a las enfermedades de tipo respiratorio. Eso también nos puede estar hablando de alguna aspiración silenciosa, algún tipo de disfagia que no estamos detectando. Esto también unido al tema de la desnutrición y la deshidratación, que también lo abarcábamos antes, que a niveles más elevados nos puede causar enfermedades de tipo musculares a lo largo de todo el cuerpo y una falla metabólica. Y la obstrucción de las vías respiratorias también es algo que se extrapola de las dificultades musculatorias, que cuando se agravan de mucha forma, puede ser que no tengamos la fuerza dentro de las etapas voluntarias para trasladar el bolo y que se produzca esta obstrucción, la cual obviamente puede terminar con resultados sumamente graves. ¿Cuáles son las causas más comunes por las que una persona puede padecer disfagia? El primero y principal, sobre todo en esta orientación a la presbifagia, es la debilitación de la musculatura. Esta puede ser una hipotonicidad que está asociada a la edad por un desgaste natural o también una debilitación de la musculatura que se pueda deber a una hipotonía que pueda ser, por ejemplo, secundaria a una parálisis o a una paresia. Muchas veces pasa que si a las personas les da una parálisis, que es lo más común como en la mitad del rostro, esto también nos genera una hipotonicidad, una debilidad muscular, que también nos va a afectar en la disfagia y en la deglución en general. Otro punto importante es el ambiente y dentro de esto se aborda mucho el tema de los malos hábitos al momento de comer,
por la presencia, por ejemplo, de distractores o malos hábitos como el hablar y comer al mismo tiempo. Esto también, hábitos como el comer acostado o comer caminando. Se busca mucho una regulación de ambiente para generar una deglución que pueda ser más segura. Otro punto que también se repite mucho es el temor o el miedo a atorarse o ahogarse, sobre todo en personas que ya tienen una experiencia previa con ahogamiento o con del día a día, de que generalmente, por ejemplo, cuando me voy a tomar una pastilla, me pasa que me atoro y la termino escupiendo, entonces se genera este temor previo a la deglución. Y esto también nos va a provocar mucho miedo a padecer disfagia y nos va a provocar una. La otra causa bastante común es el tema estructural, que también lo abordaba un poco antes, que una falla de adaptación, por ejemplo, de placas o pérdidas de piezas dentales, el hecho de marcar un lado más para masticar o para producir el bolo también nos va a provocar algún tipo de disfagia. Y el tema de lesiones que puede provocarse secundario a irritantes laringeos, por ejemplo, el fumar o el debilitar un poco la mucosa y que se puedan provocar lesiones y que nos genere dolor al momento de tragar, también es una causa súper común de disfagia. Y en base a estos se realizan ciertos ejercicios o recomendaciones que en su mayoría están orientados a la debilidad muscular, sobre todo en el tema de la prefifagia, porque en lo que estamos en presencia es una debilitación muscular, lo cual vamos a buscar enmendar con estos ejercicios. Primeramente tenemos la maniobra de masaco, la cual consta de, al momento de que yo voy a tragar, al momento que voy a deglutir, voy a posicionar la lengua entre los dientes y la voy a mantener entre los dientes en el momento en que trago. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que yo produzca un mayor esfuerzo al tragar. Entonces voy a producir como una exageración de la musculatura, lo cual nos va a apoyar en el ejercicio del reflejo deglutorio y el proceso de deglución va a ser más seguro. Similar y dentro del mismo paradigma está la técnica de tragar con esfuerzo. Esto nos va a producir una mayor contracción faríngea de todos los músculos de la faringe, que consta más de, por ejemplo, si yo estoy comiendo algo que es de cierto tamaño, imaginarme al tragar que tiene el doble o el triple de tamaño y hacer este esfuerzo al tragar que como si estuviera tragando algo mucho más grande. Otra técnica muy utilizada es el chin down o mentón al pecho, que consta de, al momento en que yo voy a tragar, mover el mentón hacia el pecho, pegarlo y en ese momento tragar. Esto también nos va a producir un sobreesfuerzo musculatorio, por lo tanto una deglución más segura, pero también nos va a apoyar con el tema de la protección de la vía aérea, que al apretar un poquito la zona que está más adelante, llevando el mentón al pecho, voy a estar protegiendo más la vía aérea, evitando aspiraciones, evitando las neumonías por aspiración que también revisábamos anteriormente. Es una maniobra también muy utilizada, muy recomendada, sin embargo, no está recomendada en personas que tengan dificultades con el sello labial. Por ejemplo, secundarios a parálisis, que tengan dificultades con la fuerza labial o el sello labial, no está recomendado en esos casos. Y la rotación de cabeza hacia el lado afectado, por ejemplo, en caso de hemiparesias o hemiparálisis, donde tengo paralizada una parte de la cara o una parte del cuerpo incluso, se hace la rotación de cabeza hacia el lado afectado. Por ejemplo, si yo tengo una parálisis de todo el lado derecho de mi cara o todo el lado derecho de mi cuerpo, voy a rotar mi cabeza hacia el lado derecho y ahí voy a proceder a tragar. Esto nos va a apoyar apretando la zona afectada y induciendo el movimiento del bolo hacia el lado sano, por así decirlo, haciendo también una dilución más segura. Además de las recomendaciones como técnicas como tal, también la recomendación general es al fortalecimiento muscular. Esto se puede utilizar haciendo variados ejercicios, como las técnicas mencionadas anteriormente, que ya nos producen un esfuerzo muscular. También podemos hacer ejercicios que son de tipo isotónico o isométrico, que es básicamente ejercitar toda la musculatura que es supraioidea, o sea, la que está por arriba del ioides. Para esto se puede utilizar tipo de las pelotitas que son como de ejercicio manual para la mano. Posicionamos cualquier tipo de objeto que sea cómodo, que sea blando, en la parte por debajo del mentón, entre el pecho y el mentón, y realizamos ejercicios de este estilo. Vamos a mantener y subir y bajar el mentón.
siempre apretando un objeto que esté entre medio, que sea blando. Esto nos va a producir todo el fortalecimiento de la musculatura suprayoidea y sobre todo la que está mayormente involucrada en la deglución. Además de eso, también obviamente siempre considerar las adaptaciones ambientales y esto también va de la mano mucho con el rol del cuidador y de la persona afectada, de evitar distractores, mantener una postura adecuada y un cuidado postural de la deglución, siempre con la espalda recta, siempre bien alineado en un entorno sin distractores, como mencionábamos, y además eliminar también los malos hábitos, como mencionaba anteriormente, por ejemplo, hablar y comer al mismo tiempo. Esto nos produce una diferenciación muy rápida de agilidad entre la vía aérea y la vía alimenticia, que nos puede producir ahí algún atragantamiento. Y las adaptaciones posturales, como mencionábamos, también dentro de las adaptaciones ambientales. Siempre, ojalá con la espalda recta, dentro de lo posible. ¿Esto qué nos va a traer como resultado? Mejoría de glútea en la presbifagia con el fortalecimiento muscular, por ejemplo, mayor comodidad, ya que no debemos olvidar que el proceso de alimentación debe ser un proceso cómodo y placentero, y una mejoría en la calidad de vida, puesto que, como conversábamos anteriormente, muchas veces la deglución está asociada a factores sociales, a una comida con amigos, una comida en familia, y esto también nos lleva al aislamiento, muchas veces el evitar comer, lo cual trae un empeoramiento de la calidad de vida considerable el tema de la disfagia. Así que eso era lo que traía preparado. Gracias a todos por participar, por estar presentes.